Profesor, compañeros, sean ustedes muy bienvenidos a esta exposición de nuestro examen final. El trabajo que llevamos a realizar es de la carrera de Administración de Negocios Internacionales en el Instituto CELIPAE turno noche, con el docente José Luis Ingaciesquén. Nuestro grupo, el quien les habla, Vargas Vela, Marcelo Adriano. Tenemos también a nuestra compañera Salazar Palacios Verónica Lizaga, Coral Chota Denis Manuel, López Zumba Maricielo Ámbar y Dávila Murayari Sergio Andrés, que durante el lapso de la exposición lo van a ver. Iniciando esta exposición, vamos a hablar acerca del producto cacao. ¿Qué es el cacao? El cacao es un fruto que contiene alto índice de grasas, hidratos de carbono y proteínas, pero también contiene magnesio, fósforo, potasio, teobromina, cafeína, antioxidantes y agua, entre otros. Además, este fruto destaca por tener un elevado aporte de energía. En los usos que podemos darle al cacao se encuentran los alimentos, medicinas y maquillaje. El alimento más destacado para este producto del cacao es el chocolate, que contiene vitamina A, vitamina B, calcio, hierro y cobre. Este fruto se puede conseguir el polvo de cacao, tanto como la manteca para la elaboración de este chocolate. Durante su descubrimiento se inventaron varias medicinas que hoy en día nos ayudan a prevenir enfermedades del corazón, ya que tiene alto índice de antioxidantes. En la belleza también encontramos para prevenir las arrugas. Continuando con la exposición, hablaremos sobre los potenciales de importación y exportación. Perú. Perú exportando a Estados Unidos genera 70.299 millones de dólares. Cuando Perú es importado, cuando Estados Unidos exporta a Perú, genera 7.600, dando esto una elevada tasa de 63.293 millones de dólares a Perú, o sea que Perú sale beneficiado. Pero tenemos otro claro ejemplo con el país de Ecuador. Perú cuando exporta genera 3.161 millones de dólares y Ecuador genera la tasa de 10.881 millones de dólares, 720 dólares al país de Ecuador. Aquí en el cuadro que vemos también podemos analizar los Países Bajos, Malasia, Bélgica, Brasil, México, España y Alemania. Esta tasa se lo pudiera analizar de acuerdo, puedes pausar el video y ver la cantidad que genera esta exportación e importación del país de Perú con respecto al producto del cacao y sus derivados. El mercado seleccionado. El mercado seleccionado que hemos elegido en este caso es el país de Estados Unidos. Continuando esta exposición vamos a conocer el análisis PST, la macroeconomía, los acuerdos o tratados que se llevarán a cabo el país de Estados Unidos con el país peruano. Aquí elegimos el país de Estados Unidos. El mercado, venta del cacao y sus derivados. Nosotros podemos analizar mediante el mes de agosto. Un claro ejemplo tenemos el 13 de agosto de 2021, que generó un ingreso de 2.547 millones de dólares. La apertura que los vendedores tenían, el país de Estados Unidos tenía, era el de 2.510. Estamos dando claro ejemplo que superamos ese precio. Y el volumen de negociación, que es un 9,13K. ¿Qué es el volumen de negociación? Es precisamente la cantidad de títulos, operaciones o dinero que se ha negociado en la bolsa en un periodo de tiempo determinado. En este caso encontramos la fecha, que es un día, el 13 de agosto. El porcentaje en bar. La fecha del 13 de agosto dio un porcentaje positivo que es 1,60%. ¿Qué es el VAR? El VAR es el valor en riesgo. Es una técnica estadística para medir el riesgo financiero de una inversión. También tenemos claros ejemplos
con la fecha del 12, 11, 10, 9, 6, 5, 4, 3 y 2 de agosto. Si deseas puedes pausar el video para que puedas darte cuenta de estas estadísticas que tiene la venta del cacao en el país de Estados Unidos. Las características geográficas del país estadounidense. La geografía de Estados Unidos se ve determinada principalmente por la amplitud de su relieve, ya que es el segundo país más grande de América después de Canadá y el cuarto en todo el mundo. Tiene una extensión de 9.828.675 kilómetros cuadrados, de los cuales 460 el relieve. Así entonces, en la medida en que se aleja de la placa pacífica, el terreno se vuelve más estable, presentando grandes llanuras en el centro y mesetas en el este del país. La hidrografía. El río Mississippi es el más grande de Estados Unidos, con una longitud de 6.270 kilómetros. También es el más caudaloso. Sus principales afluentes son el río Missouri y el río Ohio, y atraviesa los estados de Mississippi. La flora y fauna. Se calcula que en Estados Unidos habitan al menos 750 especies de aves, 500 especies de reptiles y cerca de 400 especies de mamíferos. En cuanto a las plantas, se calculan que se encuentran más o menos 17.000 especies. Continuando con la exposición, podemos encontrar las características demográficas. Una de las características demográficas que podemos encontrar es el presidente, que en este caso es Joe Biden. En la vicepresidenta, que es Kamala Harris, y la capital que se encuentra es Washington, D.C. El idioma más hablado en este país es más que obvio que se habla el inglés, alrededor del 79,2% de hablantes, y por segundo y consecuente encontramos el español, que es el 12,9%. Este se gobierna a base de democracia, no como otros países tales como el Reino Unido, que se tiene un rey, pero acá es un presidente. La población de personas es alrededor de 328.239.523, según el censo del 2019. La área que se encuentra es de kilómetros cuadrados, el 9.147.420 kilómetros cuadrados. El PBI per cápita en dólares 63.544 en el año 2020. El PBI en 1.000 millones 20.936 millones de dólares, según la encuesta de 2020. El índice de Gini, que es un 41,7, que se encontró en el año 2016. El ranking de facilidad para hacer negocios en el país de Estados Unidos ocupa el 6º lugar, dando facilidad a muchos empresarios y aspirantes a irse a este bello país. Continuando con la exposición, vamos a hablar de la macroeconomía en representación de nuestra compañera Verónica. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Siguiendo con la exposición, voy a explicar el tema de los 3 puntos de las macroeconomías de Estados Unidos. La macroeconomía del país de Estados Unidos es la primera economía del mundo por el volumen del PBI. Su deuda pública en 2019 fue de 20.711.588 millones de euros. Es el país más endeudado del mundo, con una deuda de 108,19% del PBI, ya que está entre los países con más deuda respecto al PBI. El segundo punto es del factor sociocultural de Estados Unidos, relacionados con el cacao. Los cambios que han experimentado la economía mundial en los últimos años han afectado significativamente las relaciones de intercambio de los países, ya que Estados Unidos en las materias primas, implicando sus transformaciones en la economía. El tercer punto es el factor financiero de Estados Unidos. En Estados Unidos es la economía más grande del mundo, por delante de China. Después de una década de crecimiento, ya que tras la crisis del COVID-19, el crecimiento del PBI en 2020 fue negativo, ya que disminuyó el 4,3% del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Y la creciente desigualdad
ya que la infraestructura es obsoleta, están frenando el crecimiento potencial del PBI. Muchas gracias. Le paso con mi compañero para que siga con la exposición. Buenas noches, compañeros en general. Voy a continuar con la exposición sobre el análisis PESTEL de Estados Unidos. Factor político. Estados Unidos es el país con mayor posición económica a nivel mundial. Tras una década de crecimiento, el PBI fue negativo en el año 2020, con un total de 4,3% de Fondo Monetario Internacional tras la crisis del COVID-19. Factor económico. El Fondo Monetario Internacional es optimista para la recuperación económica de los Estados Unidos y principal protagonista de que el crecimiento llegara al 7% del actual año 2021. Factor social. Estados Unidos es un país muy poblado, con 50 estados. Se puede decir que la población es muy extensa. La minoría de las sociedades enriquecidas frente a las necesidades de la gran mayoría de la población, con el resultado de provocar una fractura social que ahonda y ha exacerbado de las desigualdades sociales. Muchísimas gracias. Voy a dar pase a mi siguiente compañero para que continúe con la exposición. Siguiendo con la exposición, voy a hablar sobre los tres siguientes puntos del análisis PESTEL. Tecnológico. Estados Unidos está dentro de los primeros países que lideran tanto en avances tecnológicos como en uso de comunicaciones. Tienen en cuenta la tasa de innovación y desarrollo. Algunos podrían incluir los cambios en la tecnología digital o móvil. También hay que tener en cuenta los nuevos métodos de distribución, fabricación y logística. En lo ecológico, en los últimos años, las variables ambientales han logrado una inmensa relevancia en todos los sectores productivos. Dichas variables pueden referirse a los aspectos ambientales y ecológicos que predominan en un mercado o al impacto que las actividades de un negocio pueden tener sobre el medio ambiente. Analizaremos algunos de los más importantes. Las condiciones climáticas. Actualmente, Estados Unidos está viviendo una ola de calor jamás visto en los últimos 150 años, definido con el sondeo como la idea de que la temperatura global seguirá subiendo y el clima del planeta cambiará como resultado en todos los países. Políticas ambientales. De acuerdo con las políticas relativas a la energía o regulación de las sustancias tóxicas, incluyendo los plaguicidas y diversidad de tipos de desechos industriales, fomentaron las leyes con protección al medio ambiente, como la creación de una fundación ambiental PNUMA, el Protocolo de Kioto, Convención sobre el Comercio de Animales o Especies en Amenaza de Extinción, el Convenio con Brasilia sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. En lo legal, muy a menudo los factores se entrecruzan con uno o más factores. Sin embargo, estos tienden a enfocarse en algunas áreas como la ley de protección al consumidor, patentes, legislaciones laborales o normativas antimonopolio. Los impuestos. Si obtienes ingresos y vives en Estados Unidos, debes presentar una declaración de impuestos cada año y pagar tributos de gobierno de Estados Unidos. En algunos estados pagarás impuestos a las corporaciones locales y estatales. Puedes leer sobre cómo pagar impuestos en los Estados Unidos. En lo soborno, es ilegal sobornar u ofrecer sobornos a la policía y otros funcionarios en Estados Unidos. También es ilegal aceptar sobornos. Gracias. Buenas noches con todos. Para finalizar la exposición de esta noche, se me ha asignado el tema que viene a ser los acuerdos comerciales que tiene el Perú con Estados Unidos. El acuerdo de promoción comercial que viene a ser el APC. Este acuerdo se firmó en el país de Estados Unidos en la ciudad de Washington, D.C. el 12 de abril de 2006 y recién entró en vigencia el 1 de febrero del 2009. En este acuerdo se negociaron los siguientes puntos, que viene a ser el trato nacional y acceso a mercados, textiles y vestido, reglas de origen, administración aduanera y facilitación del comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias,
que vienen a ser principalmente los permisos que se han adquirido en este acuerdo para así poder exportar e importar dentro de Estados Unidos. Ya, ahora vamos a hablar de las exportaciones e importaciones que el Perú y Estados Unidos tienen en sí. Los principales productos importados en Estados Unidos son minerales y metales, que son el oro, la plata, el cobre y el hierro. Productos textiles, que viene a ser la lana de llama que nosotros mismos exportamos hacia allá, los productos pesqueros, el mismo petróleo crudo, el café, el cacao, artesanías, paprika, alcachofa, uva, mango, mandarina y espárragos, que vienen a ser los alimentos, las verduras que nosotros mandamos allá. Y ahora los principales productos exportados de los Estados Unidos son el combustible, ya que viene a ser trabajado, que es un derivado del petróleo, los productos farmacéuticos, que netamente no son químicos, también se usan productos naturales por las verduras o plantas que nosotros mandamos allá, la maquinaria industrial, productos mineros, equipo de transportes, accesorios de transporte, máquinas de oficina, accesorios, maquinaria industrial y vehículos de uso particular, que todo esto resumido lo trabajan por medio de los metales que nosotros mandamos hacia allá Estados Unidos. Y Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de exportación de productos peruanos. Muchas gracias. Buenas noches.